Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Hilos de Conciencia. Y como te lo prometimos, vamos a estar compartiendo el resto de la temporada historias de transformación y de éxito con líderes que hemos tenido el privilegio, el honor y el gusto de conocer y acompañar. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial y lo voy a presentar yo porque en esta serie de grandes maestros y grandes líderes, pues quiero presentarles oficialmente a Fernando Letona, que es mi primer maestro, fue mi primer jefe. Así que muy honrados, Fer, de tenerte acá. Muchas gracias. Gracias por decir que sí a esta invitación de Hilos de Conciencia, y Cris y yo vamos a estar escuchando un poquito más de esa historia, de esa trayectoria y sobre todo de esa huella que Fernando está dejando en muchas personas y en muchas organizaciones y comunidades. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros, Fernando. Gracias a ti. Bienvenido. Y a ti, Virginia, por esta invitación. Así que agradecido, el agradecido aquí soy yo. Buenísimo. Pues hoy le tocó a Fer aquí la silla caliente. Hoy está en el sillón amarillo. En el sillón amarillo. Le toca. Y hoy le toca, y bueno, el que se pone en el sillón amarillo, pues es el que le toca contarnos un poquito más su historia. Y pues queremos empezar con una pregunta muy abierta, que es, pues, ¿quién es Fernando y qué nos puede traer su experiencia, su historia, como aprendizaje y como lección para los seguidores de Hilos de Conciencia? Muchas gracias. Primero que nada, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Ha sido, para mí hoy es importante, es la primera vez que lo hago, así que gracias por permitirme ser esta primera vez. Cuando oigo esa pregunta, más bien tengo que ir al pasado, pero muy pasado, porque ya me pasaron los 50 para contarles. Soy hijo, a mí me encanta decirlo porque eso refleja lo que uno es, ¿verdad? Soy hijo de madre soltera. Éramos 2 hermanos con diferencia de 12 años, o sea que casi que ni compartimos. Okay. Pero lo que descubrí en esa vida es re simpática y no es ningún nivel catártico, solamente es la esencia de lo que somos y de lo que al finalmente estamos hechos, ¿no? Mi madre, una mujer que en paz descanse, una persona muy luchona en buen español, ¿no? Muy trabajadora, los oficios y los quehaceres, y fue lo que aprendí, que solamente haciendo las cosas bien desde la primera vez puede funcionar las cosas. Ella trabajaba en una oficina administrativa, en una dependencia pública, y recuerdo que salíamos muy temprano es a las 4 de la mañana. Wow. Para ir a dejarme a la casa del niño. Claro. Que era en ese entonces el único lugar que podía recibirme, y como había una conexión me dejaba muy temprano, así que a las 5 ya estábamos, como excepción porque abrían a las 6. La casa del niño están diseñadas cerca de los mercados porque justamente los niños, que es hecha para niños que están en el mercado y los dejan un tiempo en lo que sus mamás o sus papás venden y después los recogen. Esa es la mecánica, digamos, en términos generales. Pues ahí en la avenida Elena me dejaba muy temprano y me recogía muy tarde. Entonces siempre me recogía entre las 6 de la tarde aprox, y esa era la hora de 1 hora de regreso en bus, y la escena que tengo es la escena de una mujer cargándome, porque era pequeño, en brazos. Yo encima de todo le decía que ya no aguantaba, chillón, niño llorón, ¿verdad? Y la nana que lo pellizca. Y entonces cargando unas bolsas de casa para llevar a casa y cargándome en el otro lado. Y así era el bus, ¿verdad? Hasta que alguien de repente como que entraba en la sensibilidad humana y decía, bueno, pues que se siente la señora, ¿verdad? Porque anda cargando un niño pequeño. Y esa fue mi historia de arranque y la historia de vida, donde a ella le tocó trabajar todo el tiempo y confiar en que pues depositaba en su hijo la posibilidad de que se iba a tratar de construir un futuro diferente. Y pues siempre me tocó a mí me dejó 15 centavos en aquel entonces, para que vean cuántos años han pasado. Me dejó 5 centavos para ir al colegio, 5 para regresar y 5 por si se me perdían, pero esos eran 5 que había que guardar bien porque, ¿verdad? Esos no iban a tener reparo, eran de emergencia. Entonces esa vida la recuerdo con cariño y aprecio y valor, más allá de la vida sufrida. Es que eso enseñó a ser disciplinado, a ir tras lo que quieres, a buscar lo que
buscas en la vida y a tener un propósito. Claro. Y la última anécdota que les cuento, digamos, de niño, es jugando fútbol, viendo lavar la ropa a mi mamá. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, tenía como 7, 8 años, pero yo estaba jugando tras la pared en una pelota de esas plásticas de un Quetzal 25 de aquel entonces. Y le digo, paro de repente y le volteo, un día no vas a hacerlo, le dije. No tengo presente porque sí llegó el día, pues, en que al final yo me hice responsable de mi mamá, ¿no? En la vida siempre te da la oportunidad de devolver a aquellos seres que habían hecho un esfuerzo y una dedicación por hacer algo trascendente en la vida de uno. Y pues se dio la oportunidad que en algún momento fuera yo, digamos, el hijo que se quedara siempre cuidándola de una u otra forma. Al final le dio Alzheimer y más crónicas que hoy las tengo por herencia, ¿verdad? Pero eso es parte de la vida. Uh-huh. Pues finalmente fallece hace ya prácticamente 4 años. Entonces, cuento esto porque yo creo que en la vida uno no es el título, uno no es lo que tiene, sino lo que eres como persona al final de la vida, ¿no? Entonces... nosotros decimos que uno es el promedio de las 6 personas, en algún lugar lo leímos, con las que más convive, ¿verdad? Con las más allegadas, ¿verdad? Y esa mezcla de esas 6 personas, pues, es el reflejo de lo que uno es. De lo que uno es, ¿verdad? Cierro esta anécdota final porque, digamos, uno que va educándose en función de lo que la madre puede hacer. Era una colonia que vendía drogas. Y casi todos se fueron con el distribuidor de droga. Porque era fácil. Claro. 14, 15 años era fácil, más fácil acceder al dinero por ahí. Pues claro, yo lo que cargaba eran los 5 famosos centavos y seguro se convirtieron en 10 en algún momento, ¿verdad? Mientras todos los demás eran vínculos, ¿verdad? Y pues los saludaba, jugaba muchas veces con ellos, compartía, pero uno decide de qué lado quiere estar del campo, ¿no? Bueno, claro, la vida lleva tiempo y pues al final algunos terminaron presos, otros los extraditó a Estados Unidos, ¿verdad? Así, ese era el nivel, ¿no? Wow. No era una situación, digamos, ya pues hoy con el tiempo. Y mi mejor amigo procede justamente de esa misma colonia, somos amigos de los 6 años. Él es pediatra y lo que nos dedicamos era jugar básquet, que eso era... Excelente deporte, Fer. Te felicito. Excelente deporte. No hay otro deporte más que ese. Eso es un poco el tema, ¿no? Solo para compartir un poco. Wow, buenísimo. Y abrir aquí el corazón. Me encanta. Gracias por abrir ese corazón. Yo no sabía toda la historia, pero ahora que ya sé esa historia me hace mucho sentido. Muchas cosas que conozco de Fernando. Y sobre todo, y ya vamos a hablar más adelante de esto, pero esta entrega, este servicio, esta bandera que lleva por las mujeres en el contexto organizacional, ¿verdad? Uh-huh. Por esas mamás, ¿verdad? Y cómo defiende y cómo cuida pues ese privilegio de las madres, ¿verdad? Pero también esos derechos que las madres tienen en el contexto laboral. Y ya vamos a hablar un poquito de ese tema. Sí, y yo me conecté mucho con vos, Fer, ahorita al escuchar pues tu narrativa, obviamente tal vez desde otro punto de vista generacional, claro. Pero al escucharte esa relación con tu mamá, ese vínculo, etcétera, sí conecté mucho con cómo es la relación con mi mamá. Uh-huh. Y a lo largo de este podcast realmente hemos estado hablando de cómo son los viajes, cómo la transformación que nosotros pasamos, realmente quiénes son esos líderes que impactan, cuáles son esas anécdotas, esas historias. Y luego de escuchar esto, pues a mí personalmente quiero escuchar un poco más. Y tal vez la pregunta sería que si nos pudieras compartir en algún momento ¿en qué momento Fer decide que hay un viaje transformacional o cómo ha sido ese viaje de transformación de Fernando y dónde se encuentra Fernando hoy ante ese viaje? Yo diría que el viaje no ha terminado su último, su fin último está en esa transición con sus altas y bajas, como todo ser humano y su imperfección, ¿no? Intentando, a mí me encanta decir que las virtudes son esenciales en la vida. Las virtudes son esos hábitos operativos, es decir, son esos hábitos que los haces realidad y los operas.
Entonces, pues intento justamente practicarlos, desarrollarlos para intentar buscar hacer el bien. Muchas veces no lo logras porque el egoísmo personal también te lleva, ¿verdad? Y quizá en ese viaje una de las cosas más interesantes, y ahorita que se me vino a la cabeza este tema de decir cómo ha sido ese viaje. Un día estaba cambiándome en mi casa y me dice Pati, tenemos un problema. ¿Cuál? Le dije, no cabemos en este closet. Espérate, le dije, ¿cómo que no cabemos en este closet? Es que no cabemos los tres. Esa ha sido una de las lecciones que más, ¿verdad? Pues las mujeres te lo tienen que dar, ¿no? Ajá, ¿quiénes no cabemos? Tu ego, tú y yo. Y entonces, de pronto dices, pues esta cuestión, en verdad que tengo un problema, no me he dado cuenta, ¿no? Y no es fácil verte al espejo porque tal vez tuviste carencia, digamos que eso es parte del, ¿verdad? Entonces no quieres volverla a vivir y a estar. Pero tienes que volverte a transformar. Por eso digo, nunca he terminado. A veces creo que doy 2 pasos para atrás y medio hacia adelante, ¿no? Pero eso es justamente, es uno el que decide si al final te caíste en un hoyo y si sales de él y para dónde vas o te sigues quejando frente a él, ¿no? Entonces yo creo que es una reconversión todos los días, de darte cuenta de que hay que hacer una transición, sobre todo por ser mejores cada día, ¿verdad? Mejores personas, pero no para uno, para el bienestar, para el bien ser de los demás también, ¿no? Estar al servicio de los demás. Es que no hay otra forma, ¿verdad? No se vale otra mecánica. Y me gusta lo que estás diciendo porque muchas veces también decimos, di 2 pasos para atrás y lo vemos como algo malo. Al contrario, en lugar de ver que necesitaba esto para poder volver a caminar probablemente con mayor seguridad, con mayor contundencia, desde otra perspectiva, con otras herramientas. Y muchas veces vemos que la gente se castiga mucho y se queda en esos 2 pasos atrás, ¿verdad? En lugar de sacarle fruto a eso que te hizo retroceder y poder avanzar nuevamente, ¿no? Sí, porque aprendiste. Aprendiste, exactamente. Ahí está. Y justamente ese es el tema. Aprendiste, ¿verdad? Aprendiste a hacer cosas diferentes que no las, ¿verdad? Yo a lo largo de la vida he tenido 100 lecciones de aprendizaje, ¿no? Necesitaríamos unos 4 capítulos. Sí, no, esta historia es simpática, pero al final del día justamente está. Yo creo que hay que aprender a aprender, es decir, la capacidad de quitarse los paradigmas mentales que uno tiene para aprender. Y cuando aprendes, entonces puedes hacer, y solo entonces puedes enseñar a hacer y finalmente dejar hacer, digamos, ¿verdad? Entonces, desde aprender, hasta llegar a dejar hacer a las personas. ¿Es verdad? Entonces esa transición de 5 pasos sencillos, pues yo creo que hay que a veces centrarle uno a sí mismo para reflexionar. Y la otra cosa creo yo que sirve es la reflexión. Uno pasa y sigue en el qué hacer de todos los días sin darse cuenta que sigue viviendo, pero la rutina, y no pones un alto, un minuto, ¿verdad? Un momento de decir, bueno, espérame, vamos a ver cómo está el asunto este día, qué hice bien, en buen lenguaje la regué, qué aprendí, por qué estoy agradecido este día, digamos. Yo creo que es una cosa que el agradecimiento es básico, ¿no? Frente a la vida de qué tengo, ¿no? O sea, tan solo hoy que podemos respirar, oye otros seres que no lo pueden hacer. Claro. Entonces, ser agradecidos, ¿verdad? Aprender a maravillarse del calor de esta Semana Santa que vendrá, o del frío que surgirá, o de la lluvia que llegue. Es decir, quizás quitar la queja, ¿no? Sí. Nos quejamos de todo. Y de todo. Y lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, realmente el tema yo me llevo 3 cosas: la reflexión, el aprendizaje y la gratitud. ¿Verdad? Y son 3 palabras sumamente importantes en el día a día. Y a veces, muchas veces hasta vetadas en el contexto en el que nos movemos de las organizaciones, ¿verdad? Porque las organizaciones, pues la gratitud muchas veces se nos olvida porque, para esto te pago, es tu chance. Y se nos olvida que, ok, sí, estás recibiendo un salario, pero eso no quiere decir que yo no te pueda agradecer, ¿verdad? Claro. Por cómo lo hiciste, por lo que hiciste, ¿verdad? Por haberlo hecho.
Y lo mismo con el tema también de la reflexión, ¿verdad? Cuando hablamos de reflexión, a veces en contextos empresariales es como, sí, pero no hay tiempo, ¿verdad? O sea, esta reflexión o este aprendizaje puede ocurrir, pero sí, no me interrumpes, no me afectas, no me paras el resultado, no desaceleras. Entonces, como que no nos damos estos espacios en el contexto empresarial de hacer estas tres cosas, ¿verdad? Como que lo vemos a veces, no sé, muy religioso, muy espiritual o... Y como que choca ante las nuevas metodologías ágiles, ¿verdad? Correcto. O sea, es ahorita que todo lo quieren a un ritmo mucho más acelerado, con tiempos extremadamente apretados, y ven todo esto como un desperdicio, ¿verdad? En vez de una inversión. De una inversión, sí, correcto. De una inversión. ¿Y cómo llega Fer entonces a este viaje ya profesional, a trabajar en las empresas? Yo me quedé pensando, bueno, wow, o sea, un pediatra y pues un psicólogo que ha hecho carrera en el mundo corporativo. ¿Cómo surge esta espinita de querer sumar en ese contexto? Cuando tocó la universidad... le dije a mi mamá, y lo tengo presente, le dije, ¿me prestas 125 quetzales? Es que conseguí trabajo. Sí, claro. Yo te lo voy a pagar con la primera quincena. Y es que resultó que el primer trabajo era ser maestro de matemática e inglés, pero en primero de primaria. Yo no soy maestro, Una cosa difícil. Entonces se requiere vocación sobre todo. Y entonces resulta que lo que había conseguido era eso. Y por suerte el bus del colegio al que me contrató, tuve la fortuna que me quedaba enfrente de la parada de mi casa, así que no gastaba más que, pues, ¿verdad? Y ese era el salario de la quincena, ¿verdad? 125 quetzales. Así empecé, ¿verdad? Buscando empleo, porque le dije, pues es que ya es la hora de trabajar y estudiar mientras estaba en la universidad, empezar a hacer algo, ¿no? Había que hacer algo. Y entonces había tenido una beca para estudiar inglés y eso me permitió pues empezar a ganarme la vida. Luego, un buen amigo, siempre hay gente que hace el bien, ¿verdad? Como dicen, no mires aquí. Me dio la oportunidad de trabajar para una empresa y me fui de vendedor. Me tocó un jefe maravilloso, me dijo, sos el único que no tiene carro de los 5 vendedores y yo no creo que lo vas a poder hacer. Esa fue mi bienvenida. Pero claro, yo después entendí que el tema era porque este amigo había pedido que fuera yo, ¿no? Claro. Seguramente esa era la incomodidad. Así que tenía doble responsabilidad, no solo con uno mismo, sino con la responsabilidad de aquel que te había recomendado, ¿no? Claro. Y lo que vendía era cursos de capacitación. Oh, wow. Entonces había que tocar puertas, ¿verdad? A veces nadie las abría. Me acuerdo que fui a un aserradero de la zona 3 y tintón. ¿Y qué quiere? Vengo de tal lugar a ofrecer tal cosa. Cerró la puerta y ahí me dejó parado. Wow. Así, ¿verdad? O los días lluviosos que debajo de un pedacito tratando de que no me moje porque, ¿verdad? Porque iba a pie. ¿Verdad? Ahí en el portal de la zona 1. ¿Y cuál era ese diálogo interno, Fer? Porque hemos hablado muchísimo de la resiliencia como una característica de este liderazgo consciente. ¿Y qué se dice uno frente a esa lluvia o frente a ese cliente que lo deja parado, siendo tan jovencito? Había propósito. Yo creo que estaba claro el propósito. Este era el medio para hacer algo diferente. Ese es el tema. Había un propósito claro en la vida y tenía una responsabilidad, ¿no? O sea, conmigo mismo para empezar, ¿no? O sea, uno tiene una responsabilidad consigo mismo para empezar y luego tenía la responsabilidad de mi madre. Claro. Al final también había, pues, ¿verdad? Porque yo empecé a ver que a ella le faltaba nada para empezar a jubilarse y lo iba a hacer. Claro. Porque ella se quedaba la pobre dormida en oficina, ¿no? Una mujer casi llegando a los 60 en aquel entonces. A mí ya me falta poco, pero creo que eran dos contextos de vida muy diferentes, ¿no? Conclusión de la historia, creo que es tener propósito, ¿verdad? Y luego un día aplicando a una empresa, ¿verdad? Pues estudiaba psicología y apliqué a una empresa y resulta que dejé pasar a todos, ¿verdad? Todo mundo pasaba y pasaba, éramos como 12 personas que estábamos para la entrevista final
Y pues sí, pase usted, ¿verdad? Pase usted. Y solo quedábamos una persona y yo. Le dije, pues ya, usted y yo. Ya pasaron 10. Pasan 10 antes. ¿Qué más? Que falta otro más. Y resulta que gracias, me dijo. Y no lo voy a olvidar, porque esta persona se convirtió en mi amiga, me llama unos meses después, porque pues me mandaron una nota que gracias por participar, pero que no era yo. Y ella me llamó, me recuerdo que me diste el espacio y por eso te cité. Y entonces resulta que se convirtió en mi amiga y a la vez mi jefe, ¿verdad? Y pues pasé a trabajar así, arranqué en una firma de auditoría, trabajando en recursos humanos, ¿verdad? Haciendo un poco entre consultor, ¿verdad? Con cero experiencia, ¿verdad? Pero aprendiendo del qué hacer. Y así empezó la carrera en la gestión de recursos humanos, ya más de 25 años ahí. Excelente. Y bueno, parte de, digamos, de lo que a mí me gustó cuando hacíamos esta lista de, bueno, a quién traemos, a quién le decimos, a quién invitamos, yo les decía, Fernando es este líder que mucha gente sigue, ¿verdad? Hay gente que se ha ido de una empresa a otra detrás de Fer, ¿verdad? Y eso es raro, encontrar personas que sigan a sus líderes, ¿verdad? Porque construye estos ambientes bastante inclusivos, tiene este tremendo don de servir, ¿verdad? De poner primero a la gente, ¿verdad? De ponerse de último. Por acá, esto recuerdo en una oportunidad que estábamos en un convivio infantil, en un parque de diversiones, y yo creo que debemos de haber servido, Fer, como 3,000 hot dogs, ¿verdad? Debajo de una sombría. Nosotros no habíamos comido, no habíamos almorzado, no habíamos desayunado porque estábamos desde la madrugada, pero era con una sonrisa enorme, sirviéndole a todos los familiares, hijos de los colaboradores, estos hot dogs. Y yo recuerdo que en esta sombría no cabíamos los dos, y yo paré quemada, ¿verdad? Después con la blancura que tengo, quemada en los brazos, pero era nada más el pedazo donde no cubría la sombría, entonces era chistosísimo. Y él tiene esta capacidad de servir mucho. Y cuando hablábamos de estos historias de transformación, decíamos, hablemos de temas puntuales, en donde en uno de nuestros episodios hablábamos de banderas. Los líderes tienen una bandera, se caracterizan por traer un mensaje. Y uno de los mensajes que yo creo que Fernando ha traído, y sobre todo en su experiencia más reciente, ha sido siempre esta bandera de inclusión, ¿verdad? Se preocupa por crear ambientes de trabajo en donde la gente se sienta parte, que se sienta familia, ¿verdad? En donde la gente importe de manera genuina. Entonces queríamos hablar un poco hoy de cómo podemos apoyar no solo en la transformación de las empresas, sino en crear realmente ambientes de trabajo más inclusivos, más diversos, en donde no existan las clases, en donde no haya diferenciación, en donde todos seamos humanos, ¿verdad? Y que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese viaje de ir rompiendo todos esos paradigmas para lograr esa cohesión y esa inclusión en estos ambientes que generalmente compiten, no colaboran, ¿verdad? Claro. La historia remonta que cuando empezamos a trabajar en el agro para la empresa que trabajo, la participación de la mujer era el 4%. Okay. Y ese era el indicador. Y resulta que pues hoy tenemos un 12%, que parece poco, pero es que para nosotros es mucho, wow, ¿verdad? Para nosotros es mucho por el giro de negocio que corresponde. Y entonces se dio una oportunidad maravillosa en esas transiciones que las organizaciones y las empresas tienen que hacer de mecanizar y automatizar. Y entonces se rompió el esquema. ¿Y qué pasaría si, ¿verdad? Hacerse preguntas, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el que hace preguntas mira futuro, el que da respuestas mira el pasado, ¿verdad? Entonces hay que hacerse preguntas, ¿qué pasaría si? Y en ese qué se pasaría que si la posibilidad de ampliar y meter un equipo completamente femenino. Las mujeres nos superan en muchas otras destrezas y son muy competentes en muchas cosas, y creo que se dio la oportunidad de vender la idea. Lo interesante es que había unos consultores colombianos brasileños, entre los temas que criticaban decía, no se va a poder porque resulta que la mujer se embaraza, la mujer va a faltar, la mujer
y todos los pros en contra, ¿verdad? Pros pero en contra, ¿verdad? ¿verdad? Hay gente que le gusta encontrarle al problema, a la solución un problema, ¿verdad? Es decir, le encanta, ahí está la solución, pero le quiere encontrar siempre un problema, ¿no? Entonces resulta que esa oportunidad se dio y fue maravillosa porque además de que lo publicamos, nos criticaban fuertemente, decía, ahora hasta una mujer hace esto. Y hablando con la operación, y eso creo que es un tema que quienes somos gestores de talento humano, hay que trabajar con la operación. No hay otra forma, no puede haber divorcio, eso no existe. Y hay que entender a tu cliente interno que es la operación esta cual esta sea. Y eso es el éxito, creo que hay que comprender, porque uno no es el dueño del negocio, sino uno lo que tiene que lograr hacer es influir para que las cosas pasen, ¿no? Las cosas sucedan. Lo que sí es que hay que gastar la suela, ¿verdad? Y no siempre se es el grato, ¿ok? Claro. Eso también es verdad, clave. no siempre es el grato, ¿no? Y yo creo que lo maravilloso de la empresa es que tanto junta directiva como la gerencia general pues tienen esa sensibilidad humana y la posibilidad de transformar y de ver y yo nunca he encontrado un no. Y eso es lo más lindo que puede pasar, porque pues claro que nos hemos equivocado, ¿verdad? Pero hemos aprendido y hemos corregido. Entonces, conclusión, este proyecto es una cosecha 100% mujeres, es un equipo 100% mujeres. Hicimos una cosa que creo que le dio el punto a la I, que es desarrollar un proyecto de vida. O sea, no fue solamente técnico, te enseño a operar, que sería lo típico que haríamos, sino hacer un proyecto de vida. Y cuando tienes un proyecto de vida y tienes un sentido de vida, le encuentras el cómo. Y en esa línea, justamente, ellas transformaron una gestión completa y hoy por hoy no solo es un frente, sino son 2 frentes y hay un plan de carrera que hayan acceso casi 5 puestos desde donde pueden empezar. Entonces se abrió hacia atrás y se abrió hacia adelante, ¿verdad? Entonces ellas son operadoras de un equipo, pero hay equipos más pequeños que abrimos ya para eso y la posibilidad de hacer la supervisión y una gestión de control de calidad. Entonces no solo hoy hay desarrollo de carrera, y además, pues, digamos que es la posibilidad de aprender. Son equipos muy caros, ¿verdad? Que son de, pues, voy a dar un número estimado, entre $400 y $450,000, lo que están manejando. Wow. Y no sabían manejar bicicleta, motocicleta, carro, nada. ¿Qué era lo que se necesitaba? Disposición. Claro. Y es otra, versus, digamos, otros negocios similares. Nuestras niñas tienen turnos de 8 horas. Entonces, es que así debería ser. No es que jacte que... No, es que así debe ser. No es que hicimos una cosa, no es que así debe ser, pero a veces no es lo mismo, yo siempre lo digo, no es lo mismo la empresa de la ciudad que la empresa en el interior. Entonces, ¿qué es lo maravilloso? Que si son mamás solteras, ¿verdad? Ya saben la historia de por qué es tan empático para mí el tema. Tienen tiempo. Tiempo para atender, tiempo para dar calidad de vida. Y eso es lo que las empresas tenemos que hacer, porque criticar de afuera es fácil. Hacer las transformaciones se hacen adentro, ¿verdad? Si uno quiere convertir, hay que hacerlo desde adentro, la conversión absoluta del proceso. Y ese proceso de conversión, ¿cómo fue, Fer? Porque pues estamos hablando del interior, estamos hablando de un sector agrícola, en donde hay muchos paradigmas, ¿verdad? En donde también es un tema cultural, ¿verdad? Acá en ciertas etnias, ¿verdad? La mujer no trabaja, ¿verdad? La mujer está para atender al marido, ¿verdad? Las mujeres a veces somos este sexo débil, ¿verdad? No estudian, ¿verdad? Se dedican a la crianza de los hijos. Entonces, a veces hay como muchos paradigmas en contra, creencias muy arraigadas, líderes muy capataces, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Porque a mí me queda claro que Fernando, por su historia de transformación y su historia personal, estaba más que convencido que las mujeres eran arrechas y que podían... Lo vivió en carne propia. Y tenía ese modelo de mamá ahí, pero ¿cómo es esta conversación con la operación? Porque tú dices, no puedo trabajar sin la operación. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron las barreras? ¿Cómo las venciste? Yo creo que hay algo que favorece este proceso y, como digo, la dirección, ¿verdad?
Eso es un convencimiento importante y desde ahí arranca mucho. Claro, la dirección no puedes ir cada rato con papá a decir es que fíjate que mi hermano se porta mal, ¿no? Va a decir un momento tu papá, pues es que, pues, ¿para qué crees que estás aquí, no? Entonces, justamente lo que hay que hacer es mostrar los beneficios del cambio. Y la gente no cambia no porque no quiera, sino es porque no encuentra los beneficios que conllevan esa transición y ese cambio. Para empezar, tuvimos que cambiar el set de las personas que llegaban, porque sus propias familias, sus propios padres a veces, o sus hermanos decían, vos no sos para eso. Para empezar en la familia, de quienes estábamos reclutando y seleccionando, ¿verdad? A veces la mamá fue la que le dijo, no, mija, usted vaya al proceso, ¿verdad? A veces la contraparte, era un papá que trabajaba con nosotros y entonces el papá empujaba la historia. Entonces, lo interesante de esto es, hay que entender, digamos, los beneficios del cambio y trasladárselos para allá. Yo creo que eso es bien importante. 2, hoy ya no queda duda, es que resulta que son arriba del promedio en productividad. Tema, digamos, ya si quieres, hechos y números matan discusiones, pero nunca se nos olvide que detrás de un hecho o de un número hay una narrativa y esa no la queremos contar. Es todo lo que significa el esfuerzo para llegar al número, ¿verdad? Eso hay que aprenderlo a decir también, ¿no? Y hoy esa experiencia ha logrado transformar las vidas de muchas mujeres que hoy tienen otro futuro y otra perspectiva para sus propias familias. Tenemos un centro escolar y con eso asocio el vínculo del tema. Hace 10 años, en buen sentido, quienes salían eran ninis, ni trabajaban ni estudiaban, estaban en casa. Y si eran mujeres, las niñas graduandas, o sea, no había más que esperar a ver si... Nada, pues, o sea, no, estaban en casa. Y la primera vez que llegué dije, vamos a hacer un estudio de qué pasó, qué han hecho esas niñas, en qué están, y esa era la historia. Hoy, 10 años después, hemos ganado 7 becas universitarias. Wow. 3 niñas y 4 varones. Digamos, bastante equidad de género. Y se la han ganado ellos, pues, digamos. Yo digo, la hemos ganado como que yo hubiera estudiado con ellos. En realidad, sí, me siento parte, ¿verdad? De una historia donde dijimos, bueno, ahora ya vamos a hacer un mejor centro escolar. Vamos a hacer que este sea el centro escolar de la zona. Y bueno, no voy a dar nombres, pero el mejor colegio es un colegio que está anexado a un colegio aquí en la ciudad, ¿verdad? Muy importante, anexado a una universidad. Y en las últimas mediciones que hizo el ministerio teníamos el mismo nivel, va a ser fácil darlo, quién es, pero el mismo nivel matemática español y solo en inglés, pues por supuesto no supera, claro, porque ahí no le hemos invertido, aún, ¿verdad? Pero justamente es la visión de puedes hacer otras cosas diferentes y puedes vencer los obstáculos, ¿verdad? Y aquí se ve beneficiada niñas al final. Y escuchándote, quiero hacerte una pregunta porque lo hemos platicado anteriormente y mencionabas el tema numérico, el tema de, pues, llamémosle indicador, etcétera, el resultado, ¿verdad, Fer? Y me gustaría oír de tu persona cómo ante toda esta presión que es el resultado, que es el indicador, que es la meta, etcétera, o inclusive líderes organizacionales que no tienen ese apoyo de papá o de la directiva, ¿cómo pueden ellos convertirse en ese tipo de líderes que fomenten esta inclusividad, esta diversidad? ¿Qué les recomendarías para que realmente puedan adoptar esta dinámica que traes a la mesa? Yo creo que hay una cosa crítica, digamos, y es, tú no puedes evangelizar si no estás convencido. No hay forma, si no estás convertido no puedes evangelizar. Y el primero que tiene que estar convencido de este asunto eres tú, ¿verdad? 2, esto requiere esfuerzo, tolerancia a la frustración. Tú te imaginas aquellos que han hecho esos grandes inventos que al invento al número 3 diga, pues es que no funcionó. Tienes que encontrarle 4, 5,
6, claro. No habían bombillas, no habían muchas cosas en este mundo. ¿Requiere mucho esfuerzo? Sí. Pero hay que gastar la suela también. Entonces, la primera recomendación es convéncete a ti mismo de que tu proyecto vale la pena. 2, la inclusión en cualquiera de estas formas que sea, la diversidad y la inclusión nos enriquece siempre. Nos hace aprender de diferentes formas. Porque, para empezar, ¿qué es el problema que uno tiene? Digamos que cuando reclutas a alguien igual que tú. Uh-huh. Es una excelente mirada. Empieza por reclutar a alguien completamente diferente a ti. Sí. Eso es, digamos, un tema maravilloso, ¿verdad? Empieza por alguien que, ¿verdad? Yo siempre les digo, yo no quisiera a alguien que diga sí, señor. Por supuesto que sí. Por el puesto, ¿verdad? Por su puesto. No, eso no existe. Seamos sanamente irreverentes, ¿verdad? Es decir, planteemos las cosas diferentes, salgamos de esa caja tradicional. Entonces, creo que hay que estar convencido, requiere esfuerzo, requiere propósito, y cuando tienes propósito, tienes visión para alcanzar lo que quieras en la vida, ¿no? A mí me gusta correr, y hoy salí a las 3:30 de la mañana porque no me iba a dar tiempo, que tenía que dejar algunas cosas hechas. No lo puedo perder. Me explico, tal vez ya ahí está mi neurosis, pues ahí está pagándola, sacándola, todos tenemos claro. Una cosa que hacer, pero si no le dedicas, si no, ¿verdad? Tienes que dedicarle el tiempo y encontrarla en la mecánica para poder convencer que las cosas son diferentes. Hay una experiencia, hoy voy a regresar al tema de mujeres, pero voy a contar esta experiencia en otra empresa donde incursionamos mareros. 30 mareros en su momento. La gente no se había dado cuenta. Y transformamos la vida de esos patrones. Una cosa maravillosa. Wow. ¿Por qué? Porque podías aportar, era una posibilidad, había un chance de hacer algo por alguien más. Porque hace 20 años tú decías, tenía un tatuaje, tenía no sé qué, claro, no sé si quiero, ¿verdad? Eso era desafortunadamente años atrás. Pero se pudo hacer un proyecto como este. La verdad no sé en qué termina, pero digamos, por lo menos vi la transformación de un chico que termina el bachillerato e se incorpora a la universidad. O sea, eso dices tú, una vida valió la pena. Una vida valió la pena. ¿Verdad? Una vida valió la pena. Entonces, creo que está ahí, ¿verdad? Pues siempre hay cosas extra que puedes hacer, ¿verdad? Transformar la organización, entender que las organizaciones también tienen un compromiso social, es importante, que va más allá que solo pago impuestos. Claro, hay que hacerlo porque es que eso es lo mínimo, pero seguramente esto es más trascendente y creo que en la vida tienes que dejar un legado. Entonces, vuelta a lo mismo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer? Convéncete a ti mismo, ¿verdad? Juega ping pong. Búscate un buen patrocinador, ¿verdad? O sea, muchas veces no tiene que ser el dueño del circo, puede ser un compañero, ¿no? Entonces, alguien más que habla de ti, porque pues uno no puede estar en recursos humanos hablándose de mí, mira qué bueno soy, ¿no? ¿Verdad? Y ni somos buenos muchas veces, entonces hay que buscar ese patrocinador que también diga, yo creo que en esto, ¿no? Y yo escuchando a donde me fui fue está buenísimo si yo quiero incursionar mujeres, mareros, personas con alguna discapacidad física, ¿verdad? Que ahora ya vemos en muchas organizaciones, ¿verdad? Personas que tal vez, hace poco fui al supermercado y la persona tenía su rotulito que decía, yo no sé, no puedo hablar, soy mudo, pero aquí está mi cuadernito, escríbeme si necesitas algo, ¿verdad? Pero creo que a veces nos quedamos nada más en la inclusión de género, nos quedamos nada más en la inclusión de estrato, ¿verdad? Y creo que la inclusión también tiene que ver con que te puedas sentir seguro psicológicamente de decir, esto no me gusta, claro, esto no lo entiendo, esto no va. Admitir que no sabes, hemos hablado mucho de eso en los episodios pasados, ¿verdad? Y creo que ese es el primer como umbral de inclusión, ¿verdad? Sentirme lo suficientemente seguro de poder ser auténtico, de poder
disentir, confrontar, decir no, y eso muchas veces no pasa. Entonces, si ese primer umbral no está presente, va a ser todavía mucho más difícil venir a pelear una inclusión de mujeres, de mareros, de personas con alguna diferencia o limitación. Entonces, ¿cómo logramos ese primer umbral? Okay. Creo que siempre todo empieza cuando empiezas por reclutar y seleccionar personas, porque pues ahí empieza la llegada de las personas. Yo siempre digo que búscate buenas personas. ¿Qué significa? Es decir, uno siempre buscaría un título universitario, me voy a inventar, con conocimientos altos en no sé qué, niveles técnicos de no sé cuánto, y entre más grande todo lo que tenga de currículum está bien. Yo creo que es importante que las personas sean competentes para el puesto, pero antes que eso, búscate buenas personas, ¿verdad? Porque esas buenas personas son las que van a hacer la transición en el cambio de la organización. O sea, no puedes empezar si no empiezas por contratar buenas personas. No digo buenas personas, es gente con buenos hábitos, gente que tenga unas virtudes humanas, ¿verdad? Justos, prudentes, ¿verdad? Que justamente tenga esa trascendencia de ver el mundo y la vida, porque desde ahí empieza el asunto. O sea, ante la duda de eso, no lo contratemos, ¿verdad? No lo contratemos, no vale la pena. Entonces yo creo que desde ahí, porque ahí empezamos a meter el futuro. El reclutamiento y selección no es completar plazas, no es llenar plazas, es visualizar si esta persona es capaz de llegar hasta allá arriba. Entonces, yo creo que empieza por ahí. Y a los que están, hay que evangelizarlos. Otra vez de vuelta, te toca hacer el trabajito una y otra vez. Ahora, sí te tocará un día tomar decisiones y poner las cosas blanco y negro, decir, mira, en esta compañía toleramos o no toleramos estos temas, ¿verdad? ¿Es negociable esto o no es negociable? Porque, pues, digamos, hasta aquí ya estás invadiendo el respeto, la oportunidad de que otra persona opine diferente, y en esta organización se vale, ¿verdad? Se vale. Una vez mantengamos un respeto como tal, pues ahí está, ¿no? Entonces, es parte, creo que, de la misma transición, y siempre, organización perfecta no hay. Siempre vamos a tener las diferencias, las vistas entre unos y otros, y esas diferencias, pues aprendámoslas a conciliar, porque la diferencia nos puede hacer aprender puntos de vista distintos para enriquecernos juntos con un sentido diferente, digamos, ¿no? Buenísimo. Okay. Y te voy a traer un par de preguntas atrás cuando hablabas lo clave, y lo hablamos mucho con María Eugenia y con Mel, la importancia de que Recursos Humanos conozca el negocio. Tú lo mencionabas como la operación. Sí. Y obviamente ahí es donde están o tus mayores promotores o tus mayores detractores de todas estas iniciativas. Y usualmente ves, no, es que esto es responsabilidad de Recursos Humanos, esto tiene que ir a Recursos Humanos, y este tipo de iniciativas son de Recursos Humanos. Entonces, ¿qué le podrías narrar a los líderes que tienen ese pensamiento y cómo los invitarías a poder ser parte de esta iniciativa que estás promoviendo, para que realmente vean el fruto y que se apropien de ellos sin demeritar y sin quitar esa responsabilidad de impulso que tenemos también en la gestión humana por promover este tipo de ideas? Claro. Yo creo que el primer concepto que tenemos que romper es que la gestión de recursos humanos es de los líderes de la operación o los líderes del negocio. Entonces eso rompe dónde está mi rol, ¿verdad? Justamente es que los verdaderos responsables de la gente son ellos, no hay otro. Son ellos los que deben de hacerse cargo de su gente. Contratan, porque nosotros en la gestión proponemos, esta es la propuesta. Te aseguro que estos 3-5, me voy a inventar, son los que cumplen el perfil. Claro. Pero vos sos el responsable al final de contratar a la persona que demanda. Eso sí, te toca también, pues, limpiar la casa cuando te toque, ¿verdad? No te hacemos el trabajo. Entonces, justamente esa transición también hay que educar, porque pues yo tampoco soy dueño de la operación, ¿verdad? Pues si no, mejor hubiera estudiado otra cosa, ventas, marketing, qué sé yo. Entonces, al final del día, lo que hay que lograr es que ellos se apropien de ese rol. Lo que hay que hacer es asesorarlos, acompañarlos, ¿verdad? Claro, hay que construir política, hay que construir procedimientos, hay que construir. Yo siempre digo, y se lo digo al equipo, ojalá que un día
logremos llevar, estamos haciendo una configuración de unos sistemas, a que desaparezcamos para que hagamos un rol diferente, para que hagamos esa transición distinta, ¿verdad? Entonces justamente a veces genera un shock, ¿verdad? ¿Cómo que desaparezcamos? Sí, que desaparezcamos en lo que estamos haciendo, que no nos necesiten, que el jefe pueda levantar la solicitud de lo que requiera y que en Timbuktu se lo resuelva el sistema porque en automático va. Solo nosotros vamos a pasar a hacer otro rol de acompañamiento. Entonces ese tipo de rol tiene que irse dando, haciendo la transición, que nos podamos sentar con el de la operación y decirle que te busque para decirte, a ver, tengo este inconveniente, ¿cómo podemos resolver? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y acompañemos justamente la estrategia de la compañía en la estrategia de la gestión de talento también, para entender para dónde va. Y lo último es, tienes que saberte, a veces es difícil, casi que hasta los nombres de las personas, ¿verdad? Porque una oficina de recursos humanos que opera desde lejos no funciona. Si no, en mi caso, si no voy al campo, no me doy cuenta de las cosas que pasan. Claro. No tengo la autoridad para decirle a la operación, oye, necesitamos trabajar en esto y esto. Porque lo primero que decir es que tú ni me conoces, o sea, ni has ido a la finca, o no has ido a este lugar, o no conoces de estas cosas, ¿verdad? Y entonces... Me hace tanto sentido y me encanta escuchar el transicionar, y voy a conectar como que estás buscando que la gestión de recursos humanos se transforme y deje de todo esto, este ecosistema por el cual nos conocen normalmente, ¿verdad? Que inclusive en algunas mentes probablemente lo que todos quisiéramos es que hasta el convivio se autohiciera con un solo botón, ¿no? ¿Verdad? Que llegaran los regalos del Día de la Madre y de la Secretaria por sí solos. Pero me encanta escuchar el tema de transformación, porque al final vamos no solo a beneficiar el negocio, sino ya a beneficiar a la comunidad del negocio, etcétera. Y eso es algo que estás logrando muchísimo desde tu gestión. Es una de las cosas que más me encanta lo que he escuchado en esta entrevista previo al inicio de lo que platicamos. Entonces, pensando en este proceso de transformación, Fer, ¿qué recursos y qué aliados son indispensables para este proceso de transformación? Creo que para empezar el equipo, ¿no? Tu equipo de trabajo, el equipo de la gestión tiene que ir a la misma velocidad, a la misma constancia y con la misma pasión y entrega para hacer las cosas. Creo que eso es el primer paso. Y segundo, empezar a formar a los líderes de la organización de qué es lo que deben de hacer, ¿verdad? Eso te exige porque ya le subiste la vara a ellos y un día vas a tener que seguírsela subiendo. Ojalá que estemos listos en la gestión para, ya que le subiste la vara, ahora sígasela subiendo, ¿verdad? Entonces tienes que formarlos, tienes que desarrollar a esos líderes para que ellos sean los que realmente, digamos, al final del día comprendan que es su rol esta gestión y esta transformación y cambio. Pero no se puede hacer nada si no tienes el equipo correcto. O sea, si no tienes las personas correctas, pues no funciona, ¿verdad? Competentes en todo sentido, pero no se nos olvide que tiene que ser gente virtuosa, ¿verdad? Que es apasionado, sí, con su trabajo, pero es buena, porque busca el bien. Busca eso justamente, el bien. Tiene un propósito sano, ¿verdad? Cuando tú buscas el bien común y la gente se da cuenta que lo que buscas es el bien común. No es, ¿verdad?, poner en mal a nadie, es justamente porque quieres lo mejor para esa persona, porque lo vas a hacer exitoso si este es el camino. El día que le dejes de decir las cosas al otro, pues ya le dejaste de mostrar interés en el proceso, ¿no? Y una cosa que pasa mucho en las organizaciones, eso a veces pues creo que de vez en cuando a uno se le atraviesa un ladrillo, digo yo, en la cabeza y te mareas con medio ladrillo. ¿Qué somos? Si somos en esta vida, no puede ser que no dejemos algo más. El trabajo es solo trabajo, pero el trabajo es un medio para alcanzar lo que buscamos y ojalá construyamos pues una mejor compañía, ¿verdad? Las familias que están ahí atrás sean mejores familias, ¿verdad? Los hijos de los colaboradores puedan ser mejores mañana, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a ellos, no? Esa es parte del proceso. Nosotros tenemos una unidad de formación y hemos aprendido de esa unidad a transicionar hacia la comunidad. Entonces hicimos un proyecto de emprendimiento, digamos, para chicos jóvenes que
Entonces ya recursos humanos no solo opera aquí adentro, sino que está haciendo algo allá afuera. ¿Ves? Entonces, esa es otra parte de la misma transición, transformación. Sí, a mí me encanta. Entonces, hay una canción, ¿verdad? Muy famosa de Luis Fonsi, ¿verdad? Que ustedes tomaron en época de pandemia, el Despacito, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que hicieron todo este esfuerzo de capacitar, educar, concientizar a las comunidades en el lavado de las manos, en el uso de la mascarilla, ¿verdad? O sea, hay mucho trabajo hacia afuera también. La vacuna de COVID llegó a Escuintla porque nosotros la movimos. Y una cosa que fue súper interesante, y eso me hizo ahorita recordar, fue que nosotros logramos llevar al centro de salud a las comunidades. Entonces mi equipo andaba voceando que tal día es la vacuna de COVID, tal día la vacuna de COVID. Es una historia maravillosa porque fue una forma de golpear en buen sentido positivamente a la comunidad. Entonces reuníamos a aquel viejito que iba a hacer 8 horas de cola ya para esperar a ser vacunado, ¿no? En una escuela pusimos unas carpas y llevamos a la gente del centro de salud a vacunarse ahí. Entonces, estuviste cuando te necesitaron. Claro. Y ese momento era un stakeholder clave que te necesitaba, que era la comunidad. Entonces, la comunidad misma te ve de otro escenario, te ve con otra perspectiva. Entonces, no dejamos de un lado que yo siempre me gusta contar que los primeros en vacunar, casi le puedo apostar en toda la zona, fue nuestra gente. Mientras todavía Guatemala estaba sufriendo con 8 horas, nuestra gente estaba en una carpa, tranquilitos, uno por uno pasando la vacuna, uno por otro, ¿verdad? Y todavía, pues, como teníamos la clínica social, seguro social, entonces nosotros teníamos la vacuna de COVID. Entonces uno nuevo que no tenía vacuna, paz, ¿verdad? De una vez. A veces era por acceso, a veces era por, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas. Creo que puedes hacer mucho más, ¿verdad? Y a lo que me lleva a eso es, si yo soy un líder que estoy en mi empresa, y a veces las empresas creen que son inclusivas y creen que son diversas, pero no, ¿verdad? ¿Cuáles son como las señales para saber como si fuéramos a hacer un test, qué tan diverso eres o qué tan inclusivo eres? ¿Cuáles son las señales de que efectivamente hay oportunidad para empezar a implementar este tipo de programas? O sea, ¿qué le tendría que poner atención o ojo el líder para saber que ahí hay una oportunidad de dejar legado, de sumar, de contribuir, de devolver? Les voy a contar una historia de inclusión, ¿verdad? Y es generacional. En cualquier otra empresa, a cierta edad ya no te contratarían seguramente, ¿no? O a cierta edad empezarían a decir que es hora de tu retiro. La mejor finca, la más eficiente, es administrada y gestionada por una persona que es de la generación silenciosa que corresponde al tema de la guerra. Wow. Ya les di la edad, arriba de los 70 años. Total. Y es impresionante. Ayer, por cierto, que lo vi, se ve también con sus facultades mentales, físicas, ¿no? Y es el mejor aliado, entre otras cosas, pues con recursos humanos, en el sentido que todo pasa. Nos sentamos siempre, ¿cómo hacemos esto? Y pues él mismo nos orienta. Escuchar, ¿no? Escucha a tu cliente. Uno a veces dice, esto va porque va. No, esto no va. Hay que aprender ¿verdad? Entonces, yo creo que las señales tan claras, porque mucha gente dice, pues sí, aquí la edad, pero la edad es real. O sea, nosotros podemos mostrar con datos que tenemos, por ejemplo, en el tema de edad, gente con edad, ¿verdad? Y la edad sería ya es hoy, digamos, lamentablemente. Creo que las organizaciones están regresando, pero la edad siempre ha sido una limitante, ¿verdad? Si no llegaste a cierta edad, pues, ¿verdad? O ya no te van a contratar, o probablemente no vas a seguir creciendo porque envejeciste, ¿no? Entonces creo que ahí, para empezar, una señal, cosas tan simples como la edad, ¿verdad? Entonces creo que podemos hacer un checklist, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Es hasta la religión que profesan las personas. Claro. ¿Verdad? Yo pensaba hasta en el estilo del DISC o la prueba psicométrica que uses, ¿verdad? Ahorita me trabajé en una empresa 4 años y todos eran DC. Claro. ¿Verdad?
todos eran dominantes y concienzudos cumplidores. Aquí si uno era extrovertido, si uno era sanguíneo, si uno era más influyente o era no pegaba, ¿verdad? Entonces, esto que hablabas de el perfil de la gente que contrato, ahí también hay una oportunidad, claro, una señal de qué tan inclusivo estoy siendo. ¿Qué profesiones, verdad? En esta empresa todos ingenieros químicos, ¿no? A ver, ¿por qué no industriales? No, industriales no. ¿Por qué no? Recuerdo que trabajé en una empresa en donde teníamos una persona que era antropóloga haciendo contaduría pública, ¿verdad? Claro. Y era el contador, pero era arqueólogo, claro, antropólogo, no me recuerdo ahora, una de esas dos. Pero este tipo también de señales de, o sea, volvernos un mejor observador y salir a mirar si esto es interpretación mía o si hay data y si hay números y si hay estadísticas que respalden esa inclusión y esa diversidad. Sí. Que al final es uno de los aprendizajes que me llevo a esta conversación con Fer, y es la parte de, no importa tu preparación académica, etcétera, pero Fer nos trae a la mesa el tema, eso lo técnico yo te lo puedo enseñar, pero este antropólogo, este químico puede ser, y viene la segunda lección, el tema es una buena persona. Claro. Entonces, o sea, el ir a buscar eso creo que es una clave también, que esa es la invitación a empezar a salirnos, a descuadrarnos de este mundo tan a veces estructurados, pareciera, ¿no? Sería el tema. El otro día tengo 2 anécdotas rápidas, se las cuento. Una, contratando 2 personas diferentes de reportes míos, digamos, eso en lo personal, para el área nuestra. Y pues es una zona de mucho calor. Hoy estamos a 37 grados en la costa. O sea, así de fuerte estaba el asunto. Wow. Y cuando llegó le dije, vente, vas a acompañarme. Vamos a hacer un recorrido de los que suelo hacerle. Y entonces le llevé por el área de la jardinización y fuimos saludando al jardinero. Tenemos un hotel y entonces con las señoritas que son responsables del comedor. Luego fuimos al área administrativa, pasamos la clínica. La cosa es que la llevé eran como 2 kilómetros. Pero mientras hacíamos el recorrido, en la informalidad parece, ¿no? Fuimos platicando y la fui conociendo un poco. Pero es que yo no buscaba realmente del todo entrevistar ahí, sino que quería ver conductas. Claro. ¿Cómo saludaba al jardinero? Claro. Al carpintero. ¿Cómo se abordaba con él? Entonces le rompiste el esquema, porque eso lo va a replicar. Claro. Porque había roto sus barreras naturales, porque cuando vas a solicitar un empleo, pones tu mejor rostro, ¿no? Y no fácilmente van a salir las conductas que son habituales. Y para mí era importante, y así me ha pasado que a veces digo, ups, no, él no es. No es. Sabe mucho, pero no va por aquí. No va por ahí. Y a veces, pues, he desayunado o almorzado con la gente para tratar de hacer algo distinto, ¿no? Para entender y comprenderlo a él como persona. Yo no busco, cuando es recursos humanos, no me encargo de ver el tema técnico, que eso que lo mire alguien más del equipo, pero realmente ver el tema de la persona que hay ahí, que es lo que vas a... O sea, realmente al final contratas a la persona. Sí. No sus títulos, no sus profesiones. Y lo último con que cierro esta parte es que la universidad que nos dio abrió un poco la cabeza, pero ya todo está obsoleto. Y con los años que pasen, lo que tenías de conocimiento de la universidad te hizo nada, porque todo evolucionó. Ya se desactualizó. Ya se desactualizó, sí. Totalmente. Buenísimo. Pero bueno, yo tal vez preguntarte algo con lo que quieras cerrar, algo que tal vez no abordamos, que le quisieras dejar a nuestros seguidores para poder cerrar este episodio, que yo creo que necesitaríamos otra conversación realmente contigo, pero algo con lo que quisiera cerrar. Primero, darles las gracias por permitirme estar con ustedes y con sus seguidores. Creo que tener propósito en la vida, encontrar ese sentido de qué es lo que quiero, ¿verdad? Es clave. Y yo siempre digo, haz un agradecimiento al final del día, o sea, ese check de por qué estoy agradecido, qué aprendí este día, ¿verdad? Y qué puedo hacer mejor mañana, ¿verdad? Entonces a mí me gusta hacer el check final.
Yo creo que hay que hacer una app que te permita hacer algo como esto, ¿no? Yo tengo uno. Yo lo conozco. Yo tengo uno que se llama Gratitude. Journaling. No, hay uno que se llama Gratitude, bien lindo, y en donde hasta incluso puedes subir la foto de esa memoria del día o eso. Pero yo a donde me fui hay una metodología de la Universidad de Stanford, de Design Thinking, y tienen unos cursos y unos libros, y en uno de los libros que se llama Design Your Life, el secreto para tener una buena vida es que uno al final del día se haga 3 preguntas. Y la primera es, yo hoy ¿a quién ayudé? ¿Con quién conecté? ¿Con quién vinculé? ¿A quién le tendí la mano? ¿Verdad? La segunda es, ¿qué servicio? ¿Verdad? La segunda es, ¿qué aprendí? O ¿qué desaprendí hoy? ¿Verdad? Y la tercera es, ¿qué sumé? ¿En qué contribuí? ¿Qué cambio hice? ¿Qué idea propuse? ¿Qué cosa nueva traje a la mesa? ¿Verdad? Entonces, esas 3 se parecen mucho a lo que decía Fer, y es esto al final. Y lo que te dice un poco es, si tú estás en un trabajo en donde al final del día, y te invitan a hacer el ejercicio 15 días, ¿verdad? Todos los días hazte estas 3 preguntas y lleva un journal. Y si tú estás en un trabajo que después de 15 días tú te das cuenta que no te permite aprender, servir y cambiar o modificar algo, aportar, ese no es el trabajo para ti. No va por ahí tu vida, ¿verdad? Entonces me parece súper linda la herramienta. Buenísimo, pues mira. Sí. Me encanta el tema del aprendizaje, Fer. Personalmente me dejas varias lecciones, te quiero agradecer. Veo porque eso es un abanderado de Mavi en este tema, y me hace ahora mucho más sentido. Gracias por tomarte el tiempo, gracias por venir a platicar con nosotros, por venir a platicar y a dar de tu experiencia un aprendizaje para todos estos oyentes, para estos líderes ya posicionados, líderes en potencia, y esos líderes que están dormidos, ¿verdad? Que saben que tienen ese don, pero que hay cierto miedo. Entonces, mucho de lo que nos acabas de narrar, creo que va a invitarlos a ellos también a poder despertar. Gracias y a conectar ese hilo. Buenísimo, sí. Quiero invitarlos a que nos sigan en redes. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Esto fue Hilos de Conciencia, episodio 4. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, Fer, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.